Bueno, entonces ahorita sí estamos grabando, les voy a compartir la pantalla de lo que estamos trabajando y si no comprenden alguna parte, de verdad, con gusto, díganos sin ningún problema y yo me voy a parar ahí y les voy a explicar de una mejor manera. O vamos a buscar alguna otra forma para que no haya problema. Lo primero que debemos de saber es que para elaborar una tabla de distribución de frecuencias, se nos tienen que presentar unos datos. En este caso, para este ejemplo, se nos presenta acá que se tiene la muestra de datos 1, 1, 3, 5, hasta llegar al número 6. Y luego seguimos los pasos que ustedes ya deberían de saber, teniendo como paso número 1, ordenar. Acá los datos están ordenados, lo primero que hacemos es ordenarlos. Acá ya los tenemos ordenados, desde el 1, 1, 1, 2, 2, 2, hasta el 12, que es el mayor. Luego establecemos el rango, en este caso tenemos acá que es el paso número 2. Para elaborar o para establecer el rango, tenemos que la dimensión mayor, le vamos a restar, perdón, la dimensión menor. O al dato mayor, que en este caso sería 12, le vamos a restar el dato menor, que en este caso sería 1. 12 menos 1, mi rango va a ser igual a 11. Después de eso vamos al paso número 3, que es establecer o encontrar el número de clase. Para esto vamos a utilizar la fórmula que dice que el número de clase es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. En este caso, el único número que vamos a agregar va a ser n. ¿A qué nos referimos cuando decimos n? Es el número de datos o el número de casos que se nos fueron proporcionados. Si venimos acá, nos damos cuenta que tenemos 20 datos. Los contamos y tenemos 20 datos. Entonces acá por eso es el único número que agregamos. Número de clase es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 20. Lo aplicamos en su calculadora, ustedes ya saben cómo trabajarlo, y nos sale como resultado el logaritmo que es 1.30, 10 y 3. Acá recuerden de colocar todos los números para que sea más exacto, ¿ya? Y luego al realizar la multiplicación nos queda 1 más 4.32202 para tener un resultado final de 5.32. Ese va a ser mi número de clase. Ustedes ya saben cómo realizarlo porque ya lo vimos en el colegio. Luego vamos al paso número 4, que es encontrar la anchura. En este caso la fórmula para encontrar la anchura va a ser de anchura igual a rango dividido número de clase. Son los dos resultados que ya habíamos operado. El rango, si ustedes se recuerdan, fue de 11. Y el número de clase fue de 5.32, que lo pueden ver acá arriba todavía. Entonces, al momento de aplicarlo al momento de realizar la división, nos va a quedar como resultado 2.07. Como acá necesitamos un número entero, lo vamos a aproximar. Y el 0 no puede aproximar a 3, entonces lo dejamos como 2, ¿ya? Nuestro resultado de los 4 pasos va a ser el número 2. Eso ustedes ya lo sabían hacer, ya lo habían trabajado varias veces y que incluso se evaluaron del primer bimestre sobre eso. Luego vamos ya al paso número 5, que es iniciar a trabajar la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a iniciar a llenar todos los espacios que nos aparecen acá. El primero es el de los intervalos. Los intervalos los vamos a trabajar en base al resultado que obtuvimos en nuestra anchura. Eso quiere decir que en nuestros intervalos va a haber una anchura de 2, siempre, en este ejercicio. Pero, por ejemplo, si nuestra anchura hubiera sido de 5, o si en otro ejercicio la anchura es de 5, eso quiere decir que acá nosotros vamos a colocar los números de 5 en 5. Pero como nuestra anchura fue de 2, acá los vamos a colocar de 2 en 2. Y los vamos a colocar desde el primer número, que sería el 1, hasta el último número, que sería 12. Eso los vamos a colocar de 2 en 2, desde el 1 hasta el 12. Entonces vengo y como mi primer
número es 1. Si contamos 1 y 2, ahí hay 2 números, o hay una anchura de 2. Entonces colocamos del 1 a 2. Luego el siguiente intervalo sería de 3 a 4, porque ahí hay 2 números también. El siguiente sería de 5 a 6, porque también hay 2 números. Luego de 7 a 8 también hay 2 números. De 9 a 10 también hay 2 números. Y de 11 a 12 también hay 2 números. Por ejemplo, yo les decía de que si yo tuviera, si acá el rango, perdón, la anchura hubiera sido de 4, yo tuve que haber colocado los datos de 4 en 4. En este caso me hubiera quedado de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Del 1 al 4 hubiera sido el primero. El siguiente hubiera sido del 5. Y contamos 5, 6, 7, 8. El 8. ¿Ya? Después de establecer los intervalos, pasamos a lo que son los límites reales. Para trabajar los límites reales, lo que debemos de hacer es restar al intervalo menor 0.5 y al intervalo mayor le vamos a sumar ese 0.5. Entre 1 y 2, el menor va a ser 1. Entonces al 1 yo le voy a restar 0.5 y mi resultado acá va a ser 0.5. Entre 1 y 2, el mayor va a ser 2. Entonces acá yo le voy a sumar ese 0.5 y me va a quedar acá 2.5. Es decir, al primero, que es 1, le resto 0.5 y se lo sumo al segundo dato, que en este caso sería 2 y me queda 2.5. Lo mismo hacemos con todas las filas, ¿ya? El menor es 3, le resto, me queda 2.5. El mayor es 4, se lo sumo, me queda 4.5. Acá el menor es 5, me queda 4.5 y como el mayor es 6, me queda 6.5. Y eso lo hacemos en todo hasta llegar al último. Como el menor es 11, le resto 0.5 y me queda 10.5. Y el mayor es 12, le sumo ese 0.5 y me quedan 12.5. Después de eso pasamos a la tabulación. Tabular consiste en ir colocando un puntito o una rayita en el espacio que tenemos ahí por cada dato que encontramos en nuestros intervalos. Acá como mi intervalo es desde el 1 hasta el 2, voy a ver en los datos que yo tengo cuántos números tengo desde el 1, que es el primero, hasta el 2. El 3 no, porque el 3 ya va en la otra fila, en el otro intervalo. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente intervalo. Acá cuento y tengo 3 unos y 3 2. Eso quiere decir que acá en mi tabulación yo voy a colocar 6 palitos o 6 puntitos. Luego pasamos al siguiente intervalo, que sería de 3 a 4. Inicio donde me quedé, que sería del 3. Y me voy hasta el último, que sería el 4. El 5 ya no, porque va en el siguiente intervalo. Entonces acá cuento y tengo 1, 2, 3, 4. Entonces acá yo voy a colocar los 4 puntitos o rayitas. En este caso yo les estoy colocando rayitas. Luego en el siguiente estamos del 5 al 6. Entonces venimos y marcamos desde el 5 hasta el 6 y pasa lo mismo. Contamos. Tengo 1, 2, 3 y 4 datos ahí. Coloco las 4 rayitas. En el siguiente intervalo tenemos del 7 al 8. Si se dan cuenta, acá del 7 al 8. Busco cuando tengo el 7 y llego hasta el 8. En este caso solo tengo un 7 y un 8. Solo coloco 2 rayitas. ¿Ya? Luego vamos del 9 al 10. Y hacemos lo mismo. Iniciamos del 9 y pasamos al 10. Como solo tengo un 9 y un 10, solo coloco 2 rayitas. Y en el último, que sería lo mismo, del 11 al 12. Inicio en el 11 y termino en el 12. Como solo tengo un 11, y un 12, solo coloco
2 rayitas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo acá no tuviera ningún 3 y ningún 4? Tengo estos datos. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 6. Pero acá yo tengo en el segundo intervalo de 3 a 4. Entonces, como no hay ningún 3, no hay ningún 4, ¿cómo quedaría acá? Quedaría vacío, porque no existe ningún dato. Entonces, en esa parte quedaría vacío, ¿ya? No importa que no hayan datos, pero en este caso, como sí hay, colocamos ahí los 4 datos. Luego de esto pasamos a la frecuencia, a la columna de la frecuencia, que en este caso consiste de ir colocando o trasladando acá lo que yo coloqué en puntitos o en rayitas a números. Como yo acá en la columna de la tabulación tengo 6 rayitas, lo voy a trasladar a números. Entonces yo tengo acá 6 números en el primer intervalo. En el segundo intervalo, como yo tengo 4, lo voy a trasladar a números, que sería 4. En el tercero igual, como tengo 4, lo traslado al números, que sería 4. Y en los últimos igual, como solo tengo 2, voy a colocar los 2, perdón, en cada una de las filas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda ahorita? ¿No? ¿O sí? Escuché que alguien iba a decir algo. Bueno, seguimos entonces. Luego de haber colocado las frecuencias, necesitamos colocar las frecuencias acumuladas, que es la F mayúscula. Acá les voy adelantando también. Cuando hay una mayúscula, eso significa que vamos a sumar y vamos a ir acumulando, ¿ya? Por ejemplo, en esta columna, en estas otras dos, como son mayúsculas, vamos a sumar y acumular. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, acá como tenemos, en este caso, el primer dato que es 6, es el único dato que tengo, únicamente lo voy a sumar y me queda solito aquí 6. Luego vamos a sumar para abajo, tengo el 6, que ya lo acumulé, a ese 6 le sumo el de la fila de abajo, que sería 4. 6 más 4 me va a dar igual a 10. Y lo llevo ahí acumulado. Luego ese 10 le voy a sumar el 4 de abajo y lo voy a acumular acá. 10 más 4 sería 14. Luego el 14, como ya lo llevo acumulado, también lo sumo. 14 más 2, que es el de abajo, llegamos a 16. Luego 16 más 2, que es el de abajo, llegamos a 18. Y por último, 18 más 2, que es el último dato que tenemos, llegamos a 20. Eso quiere decir que acumulamos 20 datos. Y si nos damos cuenta, en la parte de arriba, que es donde se nos dieron los datos, los contamos y tenemos 20 datos. Acá nos debe de cuadrar con los datos que se nos fueron proporcionados. Por ejemplo, si a mí me dan 20 datos y al sumar acumuladamente yo llego a 23, eso quiere decir que tengo 3 datos más y está malo. Si yo llego, por ejemplo, a 18, eso quiere decir que yo tengo 2 datos menos y también está malo. Entonces acá esta suma me tiene que cuadrar con el total de datos que me fueron presentados. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer en su hoja de trabajo. Luego la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y las frecuencias estas acumuladas las vamos a ver en la siguiente clase. Díganme las dudas que les quedaron ahorita para irlas resolviendo. Los escucho. Micrófono. Uno por uno. Yo ya lo... No hay dudas. Yo lo último no lo entiendo, profe. La Keila tiene duda. Bueno, vamos a ir por uno. Primero está Ani. Ani no le entiende a la columna de la frecuencia acumulada. Ajá, ya lo último.
a esto. Bueno, entonces miren pues. Acá lo que van a hacer ustedes es... Solo voy a colocar acá algo, permítanme. Ay, ya lo entendí. Es ir sumando cruzados. ¿Ya? Voy a ir... permítanme. Vamos a ir sumando. Como el primer dato es 6, ese lo único que vamos a hacer es copiarlo. Copiamos este 6 para acá. Ahí estamos bien. Luego de eso, vamos a multiplicar acá cruzado. ¿Ya? 6 más 4. ¿Multiplicar o sumar, profe? Sumar. Sumar. Vamos a sumar de esa forma. Entonces, ese 6 más 4. Y el resultado lo vamos a ir colocando en la cifra que corresponde. ¿Ya? Vamos a ir sumando acá. Ya. 6 más 4 me da igual a 10. Luego ese 10 Se suma el 4. le sumamos el de abajo, que sería 10 más 4. Y el resultado va a ser 14. Y así nos vamos. No sé si ahora con las flechitas que más o menos le hice ahí, si me captó o todavía no le queda claro, Ani. No, bien, me quedó bien. Gracias, ¿Ya? profe. Bueno, ¿alguien más iba a decir también? Yo, profe, usted Dígame. dijo que al principio creo yo que dijo que podría ser que quedara un número mayor, pero ese resultado no afecta a lo último. En los intervalos. Sí, Ajá. tiene razón. Acá les puede quedar un dato mayor. En este se refiere usted, ¿verdad? En el que Sí. le acabo de marcar ahorita. Sí, posiblemente le va a quedar 14, digamos, y el último dato que usted tiene es 12. Ahí no le afecta porque usted en la tabulación va a colocar únicamente hasta el 12, que es el dato que tiene. 13 y 14, lógicamente, como no hay, no va a colocar ningún palito. Entonces no le afecta de nada. Ya. Le afectaría si aquí le quedara, por ejemplo, 11 y tiene un 12 acá. ¿Dónde coloca el palito de ese 12? ¿Ya? Entonces, o es el número exacto o es uno o dos números más. Todo depende del resultado que ustedes obtengan en su anchura. Pero sí va a estar correcto. ¿Hoy sí ya? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más iba a preguntar? Hable ahora o callen para siempre.